al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque impuso cantar el himno a Sarmiento en todos los actos escolares, no importa cuál sea. Y eso, por supuesto, tiene que ver con una mirada que desde el punto de vista político es un cachetazo al campo nacional y popular, que lo tiene a Sarmiento como un personaje con el cual todavía a esta altura del partido hay muchas cosas que discutir. Sarmiento decía educar al soberano, pero a su vez decía, la sangre del indio y del gaucho solo sirven para abonar la tierra. Por lo tanto, ese soberano de Sarmiento era de límites muy chicos. No entraba ni el indio ni el gaucho. Y si no entraba ni el indio y el gaucho, lo único que quedaba en esas pequeñas aldeas donde los comerciantes eran la oligarquía, eran los comerciantes, era la oligarquía. Decía ayer el ministro de Educación Esteban Bullrich que lo que buscó el presidente con los anuncios y el encuentro con los rectores era llevarle tranquilidad a la universidad pública, eje fundamental de la revolución educativa, esos conceptos tan complicados. No es demasiado gracioso eso. No, en lo más mínimo. Y el secretario general de la CONADO Histórica, Luis Tiscornia, explicaba sobre lo insuficiente del anuncio. Es más, lo calificó una puesta en escena. Es para apagar la luz. Y bueno, yo digo, si un presidente tiene que anunciar que va a apagar la luz de las universidades, estamos muy mal, estamos realmente en problemas. Digo, eso muestra la gravedad de la situación y la propia definición muestra lo insuficiente. Si amerita un refuerzo presupuestario para apagar la luz, quiere decir que para todo el resto estamos peor. Además del problema de la luz, que muestra en realidad, es diagnóstico eso, muestra la gravedad de la situación, lo que hay es un problema de que ya las tareas de enseñanza, de investigación, se están dificultando porque no hay fondos y se va a apagar la luz, pero todo lo que es, desde la enseñanza en un laboratorio, las salidas de estudio, los gastos de cualquier carrera, todo eso está en problemas ahora. Aún así, todo eso es el 10% y el 90% no está atendido. En el Congreso van a plantear un proyecto que retrotraiga las tarifas. El oficialismo a cargo de Nicolás Massot ya dijo que lo va a bloquear. 50 años se van a cumplir en pocos meses nada más de la noche de los bastones largos. Podemos armar perfectamente una línea de tiempo que van a hacer ahí con Onganía, con esa dictadura que vació de contenido a la UBA a fuerza de palazos, y este momento donde van a vaciarla o intentar vaciarla a fuerza de medidas económicas. Son 50 años de discusión sobre qué hacer con la UBA. Marchas contra marchas, propuestas reformistas contra reformas. Sí, pero ahora son todas las universidades además que no les gustan. ¿Qué es esto de tener universidades por todos lados? La pregunta ya tenía una cuota de dramatismo. Vamos a tener allí un caldo de cultivo de muchos problemas este año y en los próximos, porque van contra la educación. No les importa, no lo sienten, no visibilizan que sea necesario que se eduquen. Lo primero que te dicen es cuántos quedan por el camino, cuántos invierten estudiantes que después no llegan, por ejemplo. Lo mismo piensan del secundario. Si por ellos fuera, harían todo pagado, porque esto les asegura un dominio de clase total, que una de las grandes motivaciones que tenían en su bronca y en su odio en este tiempo era que estaba gobernando una clase social que no era la de ellos. Aquello que se le escapó a Prat Gay, de esos tipos que vienen de Santiago del Estero, como diciendo de cualquier otro lugar del país, vienen acá y mandan ellos, ¿qué es esto? Esto era lo que se preguntaba Prat Gay, y esto es lo que les resulta intolerable. En tiempos de campaña a Bullrich se le escaparon dos conceptos. El primero, hay que pensar en restringir el ingreso a través de un examen, y el segundo, no es tiempo todavía de hablar de arancelamiento. Alberto Barbieri es el rector de la Universidad de Buenos Aires, estuvo reunido con Macri y a la salida empatizó con los docentes que vienen reclamando paritarias y un salario digno. De eso nos habla nuestro cronista en la calle, Mauricio Polchi. Así es, Victoria, porque en la CONADU los docentes universitarios se reúnen hoy en la sede central en Pasco 255 para analizar, por un lado, la propuesta que dio a conocer ayer el presidente Mauricio Macri y por otra parte cómo continúan con el conflicto, porque ustedes saben que vienen de distintas medidas de fuerza ante la falta de acuerdo paritario. Estamos con Pedro Sanchoretti, él es el titular, secretario general de la CONADU. ¿Qué les pareció el anuncio de Macri el día de ayer? Bueno, en principio es un anuncio que es bienvenido, pero nosotros lo que decimos es que es más que insuficiente. Estamos hablando de aproximadamente el 1%, un poco menos del 1% del presupuesto universitario, algo así como el 4,5% de los gastos de funcionamiento. Suena mucho, 500 millones. Claro que sí, pero el presupuesto universitario es más de 50.000, son 55 universidades distribuidas en todo el país,
que atienden en este momento a más de 1,5 millones de estudiantes, con una planta docente de 150.000. Es bienvenido, pero insuficiente entonces. Es insuficiente para lo que es, digamos, lo que se propone, que es incrementar los gastos de funcionamiento para paliar la situación que proviene de los aumentos excesivos de las tarifas de electricidad, agua, gas, etcétera, y todos sabemos que estamos pasando por un momento de inflación muy alto. Entonces los gastos de funcionamiento en general son afectados por eso y en particular por las tarifas. Y lo mismo pasa con nuestros sueldos. Ustedes están discutiendo la paritaria, vienen de un paro, hoy tienen una nueva reunión, ¿expectativas por la misma? Obviamente tenemos expectativas porque siempre que vamos a una reunión paritaria la tenemos, pero va a ser la 6ª reunión. Hemos tenido 5, hemos recibido 4 ofertas y hasta el momento lo que podemos decir es que el gobierno nacional pretende que nosotros vivamos de aquí hasta fin de año con un 15% que lo cobraríamos en junio y que recién en diciembre habría otro 15% que lo cobraríamos en enero. Y nada más la inflación del mes de abril es del orden del 7%, un poco más, y el resto del año es mucho más. Así que es imposible que aceptemos eso porque sería aceptar una reducción salarial. Estamos acá en la sede del gremio, en la CONADU, hoy hay un plenario, se reúnen representantes de todo el país, van directamente a analizar la posibilidad de un nuevo plan de lucha con movilizaciones la semana que viene. Sí, nosotros, la mesa ejecutiva de la Federación va a proponer un nuevo paro de 48 horas para la semana que viene, que seguramente va a pasar por el martes de la semana que viene, porque ese día todavía no lo hemos afectado con paros, y el jueves 12 va a haber una movilización conjunta de todas las organizaciones gremiales, docentes universitarias, estudiantiles, en defensa de la universidad pública. Así que eso, digamos, ya lo podemos anunciar porque lo hemos acordado con los distintos actores que estamos discutiendo la problemática universitaria. Muy amable. No, muchas gracias a usted. La palabra Pedro Sanchoretti, titular de la CONADU, secretario general de la CONADU, representante de los docentes universitarios de todo el país. Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires, y la frase textual, refiriéndose a la situación de los docentes. Nuestros docentes son el corazón del sistema universitario. Necesitamos una recomposición. Estamos expectantes de ver cómo se soluciona la paritaria. Cuando uno escucha que los docentes, los universitarios estuvieron, qué sé yo, 5 minutos, 10 minutos, que no hubo una charla con esa cordialidad que implica estar recibiendo a los educadores más importantes del país, piensa en la capacidad que en cambio hay para otras cosas. Esta noche Macri va a cenar con Vargas Llosa, por ejemplo, y son un par de horas, 3 horas. Le gusta esa parte social, porque cualquiera podría pensar, mirá qué interesante que coma con un escritor, por más que sea del palo y todo aquello en lo que se fue convirtiendo con los años Vargas Llosa, pero le va a dar 2 horas. ¿Cuánto le va a llevar más o menos? Arreglarse, ponerse bien en facha, arreglar a la familia, salir, cenar, saludarse, una previa. Posiblemente le lleve 4 horas la operación de Vargas Llosa. Che, no tenés media hora, 1 horita para los universitarios de todo el país. ¿Cómo hacer para creer frente a episodios como este, que verdaderamente crees en el diálogo? ¿Con quiénes dialogás? Te gusta charlar con Vargas Llosa, pero no te gusta dialogar, como decís, con los universitarios. ¿Cuánto tiempo le llevó ir a ver a Kiss, por ejemplo, a Macri en su momento? ¿Se acuerdan que además la ciudad estaba oscura, era todo un desastre? Pero tuvo tiempo, largo tiempo, para ir a hacerse una fotografía con Kiss. Y con los Rolling estuvo un rato largo también, le gustó, le divirtió. Es cultural. Yo, si pudiera conocer a los Rolling, posiblemente también le dedicaría un rato. No sé si siendo presidente tanto, en función de lo que después vemos que ocurre cuando llegan los universitarios a reprochar por un presupuesto que los va a dejar sin luz, sin agua, sin nada dentro de poco tiempo, y después de tirarles una miseria, después de tirarles una limosna, poco tenés para hablar con ellos. Diálogo social que hubo, que se perdió, producto de esta forma, este modelo político de concentración de poder, de despreciar a otras opiniones. Nosotros mantenemos el mejor diálogo posible con todo el mundo.
tenemos que ejercer el sentido de la democracia, que es el diálogo. Y mientras tanto siempre apostamos al diálogo, apostamos a seguir dialogando en todos los niveles que podamos. Se viene un tiempo nuevo, el tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Más adelante con Pablo García. Paro mañana de APUBA, porque en las universidades no solo hay docentes y alumnos, hay personal no docente, administrativos, personal de limpieza. Son 14.000 los empleados no docentes de la UBA y mañana van a estar yendo al paro, se van a movilizar al Ministerio de Trabajo. Vamos a estar con eso, vamos a hablar con uno de los protagonistas. Y no hay que ser mal pensado, tal vez Macri le pide a Vargas Llosa que vuelva a la máquina de escribir y deje la computadora para ahorrar luz, ¿no?